Bienvenidos a todos aquellos que se han unido a nuestra transmisión. Eh, para serles honesto, continuamos con la bendición y la gracia de nuestro Dios de poder traerles a ustedes esta palabra. Hoy vamos a estar leyendo en Nehemías capítulo 10 y 11 y también vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 20 cuando ya nos aproximamos al final de Lucas. Así que bien, mis hermanos, comencemos con la lectura. Dios te bendiga. Vamos a leer allá en Nehemías capítulo 10 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Nehemías ha sido un libro lleno de hombres de valor que decidieron defender a favor de Dios la obra, la reconstrucción de Jerusalén. Y vamos a leer entonces en Nehemías capítulo 10. Señor, bendice tu palabra. Te pedimos que tu gracia y que tu misericordia nos alcance a todos y que tú nos permitas, Señor, nos permitas en el nombre de Jesús el leer esta palabra y que ella nos llene de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, a ti oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Dice Nehemías capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebaías, Maluc, Harín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abdías, Mijamín, Maasías, Bilgai, Samías, estos eran sacerdotes. Y los levitas, Yeshua, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán y Micaía, Reoab, Asabías, Sacur y Serebías. Sebanías, Odías, Bani y Benino, las cabezas del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Biggabai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Jodías, Hasum, Besai, Arif, Anot, Nabaía, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Jasub, Jaloes, Pilfa, Sobek, Reún, Asbagna, Macías, Ahías, Anán, Maluc, Arín, Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de los hijos de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, y que no daríamos nuestras hijas, decreto y estatuto de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitaríamos toda deuda. Nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres,
en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo en la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Eso es Nehemías capítulo 10. Y vamos a leer Nehemías capítulo 11. Los habitantes de Jerusalén. Ya estaríamos a 2 capítulos casi de terminar nuestra lectura en el libro de Nehemías. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalelel. De los hijos de Fares, Masías, hijo de Baruch, hijo de Cojose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Jorabí, Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 460 y 8 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Medaías, hijo de Colaías, hijo de Masaías, hijo de Litiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Galai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era perfecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad, de los sacerdotes. Jedaías, hijo de Joirabí, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Musulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ayanob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familia. $242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Getolín. De los levitas, Semaías, hijo de Asud, hijo de Asquiram, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sebtebai, Sebetai y Josabad. De los príncipes de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdid, hijo de Asafat, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración.
Macbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sija y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Azafat, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandado el rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Judá estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, lugares habitados fuera de Jerusalén, tocante a las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecasel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Betpelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ciclac, en Mecona y sus aldeas, en Irón, en Sora, en Jarmut, en Samona, en Adulán, sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Himón, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Abid, Seboín, Gebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Bien, este es el capítulo 11 de Nehemías. Ya nos aproximamos al final del libro de Nehemías, que va a ser posiblemente mañana, cuando leamos el 13 y el 14, los últimos dos capítulos de este libro que nos ha hablado del vigor, de la fe, de la consistencia, del deseo de un gobernador, Nehemías y profeta, y junto con Esdras, y junto también menciona Jeremías, posiblemente el profeta, que están para reedificar los muros de Jerusalén, para establecer de nuevo Jerusalén en sus fundamentos básicos. Dice que Dios bendijo a aquellos que voluntariamente deseaban habitar en Jerusalén. En este momento era Jerusalén un lugar de escombros, habían ruinas, dice que Babilonia quemó Jerusalén y realmente no había ningún incentivo para vivir en Jerusalén. Pero aquellos que tomaron el sacrificio, aquellos que tomaron la responsabilidad de estar allí, a pesar de las circunstancias, para habitar en Jerusalén, dice que Dios los bendijo y también a lo de las aldeas alrededores. A veces las situaciones no son fáciles, son duras. A veces pareciera que hay situaciones en que la iglesia está casi, pero recordemos, nada prevalecerá contra la obra de Cristo y la obra de Dios en nuestros días. Y nosotros tenemos que tener la confianza de ofrecernos como servidores para nuestro Dios, para que nuestro Señor no solamente reconstruya, sino establezca su reino, esa Jerusalén nueva, en el corazón de muchos de los hombres, mediante la predicación del Evangelio. Y hablando de Evangelio, nos vamos a Lucas, capítulo 20, un capítulo extenso que nos habla sobre ya los momentos finales en los que Jesucristo está en su camino a la cruz. Vamos a hablar hoy sobre la autoridad de Jesús, los labradores malvados, la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección, de quién es el Hijo del Cristo, y Jesús acusa a los escribas. Y leamos, dice la palabra. Sucedió un día que enseñando Jesús el pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta,
Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, sí, decinos, del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad religiosa representada, dice, en los principales sacerdotes, en los escribas y en los ancianos. Un grupo completo de autoridad religiosa, de tradición en la ley y que representaban, digamos, el status quo, la religión, el poder de la religión en este momento. Se acercan a Jesús cuando está predicando, cuando Jesús está enseñando al pueblo, y le preguntan a Jesús de qué autoridad lo haces. Una pregunta que sale posiblemente porque Jesús no está alineado ni con los principales sacerdotes, ni con los escribas, ni con los ancianos. Estamos hablando de los ancianos, de gente que tiene poder, que tiene tradición, que tiene costumbre. Jesús no está alineado con ellos. Él no salió de ellos. Y por esta razón, ellos les están demandando autoridad. No lo estás haciendo con autoridad. Nosotros no te hemos autorizado a ti. En otras palabras, lo que le están diciendo. No te hemos autorizado. ¿Tú por qué lo haces? Jesucristo los pone en un plano claro y trae un asunto interesante, que es el de Juan el Bautista. El pueblo sabía que Juan el Bautista era la autoridad o era enviado por Dios y que Juan el Bautista hacía obras de Dios. Así que Juan el Bautista tiene la autoridad de Dios. Les pregunta, ¿ustedes creen que de quién es el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? En estas disyuntivas saben y entienden que decir que de los hombres es simplemente ir en contra de lo que el pueblo aceptó en Juan el Bautista, que fue la autoridad de Dios. Y decir que era de Dios también estarían contradiciéndose a ellos mismos porque no lo aceptaron. Así que Jesucristo le responde con una pregunta y ellos mienten porque ellos dicen, no sabemos. Ellos sí sabían. Pero Jesucristo no miente. Jesucristo les dice, yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Es decir, Jesucristo, y esto es lo importante, el predicador del Evangelio, y esto lo voy a decir con todo respeto y con toda la seriedad del caso, el predicador del Evangelio, el evangelista, el que predica a Cristo, ya sea en la iglesia o ya sea donde quiera que sea, la única autoridad que viene de esa persona no es de una convención, no es de un concilio, no es de un Sanedrín, no es de un grupo de pastores. Esa autoridad viene delegada directamente de Jesucristo. No que la iglesia necesaria para la oración, para la intercesión, para que bendiga al hermano que predica, muy bien, pero la autoridad verdadera del que predica de Dios no viene sino de Jesucristo y confirmada y apoyada por la bendición de la iglesia. Así que, hermano, muy bueno que el hermano de la iglesia le apoye, muy necesario, pero la autoridad de predicar viene directamente de Jesucristo. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad, predicad, haced discípulos. No esperes a que la iglesia te mande. El trabajo de la iglesia, excelente, necesario, pero nuestra autoridad viene directamente de Jesucristo. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir el pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se asentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a sus siervos. Permítame un segundo, ya regreso.
decía, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará este señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando oyeron ellos esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. Bien, Jesucristo a la pregunta de la autoridad le responde a estos hombres, escribas, fariseos y ancianos, con una parábola. La parábola es sencilla, se explica por sí misma y dice que un grupo de hombres simplemente no aceptó los términos del dueño de la viña. El dueño de la viña mandó al hijo y lo mataron de manera discriminada. ¿Y qué pregunta Jesús le dice? ¿Qué hará pues cuando venga dice que los destruirá aquellos obreros malvados? Y los fariseos dicen, Dios nos libre, pero eso es lo que están haciendo ellos. Y finalmente Jesucristo dice que la piedra que los edificadores, que esta autoridad religiosa judía estaba establecida en Israel, desecharon a Jesús y por haberlo desechado corrieron la suerte de la destrucción. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano para poder entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. La pregunta sobre la resurrección. Llegando algunos entonces de los saduceos, los cuales negaban la resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección, pues de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de siglos se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, aleluya. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no posaron preguntarle nada más. ¿De quién es el Cristo? Entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Pues el mismo David en el libro de los Salmos le dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, ¿cómo le llama Señor? ¿Cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas. Y oyéndolo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bien, palabra de Dios allí en Lucas, una palabra interesante de cómo Jesús muestra su autoridad ante la autoridad. Y no hay una sola, y hay solamente una autoridad, es la autoridad de Cristo, es la autoridad del Evangelio. Y esa es la autoridad con que podemos nosotros ir con la confianza de que el Evangelio es la verdad de Dios. No te calles, hermano, habla del Evangelio. Bien, mis estimados hermanos, esta es la lectura del día de hoy. Dios te bendiga. Saludos a todos los que a futuro van a estar viendo esto. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 10 de la noche. Bendiciones a todos.